Damos la bienvenida a nuestros hermanos en esta mañana, en esta segunda reunión. Gracias, Señor, porque tú nos tienes en este momento aquí para celebrar este gran culto dedicado a ti, Señor. Gracias. Una bienvenida especial para todos los que hoy estamos participando. Señor, en esta mañana, este mediodía, te damos gracias porque tú, Señor, estamos seguros de que estás con cada uno de nosotros. Señor, queremos dedicar este tiempo especial para ti. Queremos, Señor, que seas tú el que hables en este tiempo programado. Que seas tú, Dios mío, el que introduzca a nuestras mentes y a nuestros corazones el hacer y el querer hacer. Señor, te pedimos por todo lo programado en esta hora, por el mensaje de tu palabra, por los cantos. Señor, muchas gracias, porque tú, Dios mío, has traído a nuestra memoria, a nuestra mente, hacer este acto importante, donde un grupo de hermanos nos aprestamos para dedicarlo a ti a esta hora. Gracias, Padre. Gracias. Queremos leer en la palabra de Dios y vamos a leer el Salmo 121. Jehová es tu guardador. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra y tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y guardará tu entrada desde ahora y para siempre. Precioso pasaje, precioso promesa del Señor. Un cántico gradual. Dice, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Muchas veces nosotros nos sentimos a veces atribulados, nos sentimos que no sabemos qué hacer, pero gracias a Dios que cuando nosotros tenemos a Cristo en nuestro corazón, sabemos y estamos seguros de dónde viene ese socorro. Dice, mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Él fue el que creó la tierra, Él fue el que creó todo, cielo, y nos creó a nosotros también, y por lo tanto, Él es nuestro protector en todo lo que nos vivimos en esta tierra. Dice, he aquí, no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel. Está hablando para el pueblo de Israel, pero también está hablando para nosotros, porque cuando nosotros hemos dado votos a Él, hemos pedido que Él nos perdone y que Él pertenecer a su familia, para nosotros también es esta promesa.
Dice que Jehová es nuestro guardador. Muchas veces necesitamos cada día, cada momento que Dios nos guarde de todo peligro. Hoy en día, principalmente el tiempo en que estamos viviendo, necesitamos un guardador. Y ahí está el Señor guardándonos. Pero no precisamente pensemos en guardarnos de la muerte, porque si nosotros, como dice el canto, que si vivimos para Él vivimos, y si morimos para Él morimos. No, pensando en qué es lo que sucede en nuestras vidas si nos llegara la muerte. Estamos en una buena relación con el Señor, entonces ahí está el guardador. Ahí está el guardador que dice, Jehová dice, te guardará de todo mal, de todo mal. Y ese mal, hoy estamos nosotros a expensas de ese mal, pero ahí tenemos nosotros este guardador. Si nosotros creemos, si nosotros confiamos, si nosotros ponemos la fe en el Señor, entonces somos parte de esa guarda que es el Señor Jesucristo. Gracias damos al Señor por esta palabra. Vamos a presentar un canto en este tiempo y queremos escuchar, porque también los cantos son un mensaje que inspira nuestras almas para alabanza y gloria del Señor. Santo, 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 la tierra está llena de su gloria. Isaías 6:3. Himno número 4, Santo, santo, santo. Santo, 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 Señor omnipotente, siempre el labio mío loores te dará. Santo, 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 te adoro reverente, Dios en tres personas, bendita Trinidad. Santo, 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 en numeroso coro, santos escogidos te adoran sin cesar. De alegría llenos y sus coronas de oro rinden ante el trono y el cristalino mar. Santo, 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 la inmensa muchedumbre de ángeles que cumple tu santa voluntad. Ante ti se postra, bañada de tu lumbre, ante ti que has sido, que eres y serás. Vamos a escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Preparemos nuestros corazones por el medio del hermano Luis Lupia. La Iglesia Evangélica Comunidad de Gracia le da
la bienvenida hoy 31 de julio del año 2020 y como último viernes del mes celebra su acostumbrado día de ayuno y oración. Les habla Luis Lupiac y el devocional de hoy nos refiere a las parábolas del misterio del reino de los cielos. Estas parábolas representan el misterio del reino de los cielos que cubren el espacio histórico desde el misterio terrenal de nuestro Señor Jesucristo hasta el juicio final. Vamos a empezar describiendo qué es el significado de una parábola. Su significado más sencillo podemos decir que es una verdad del cielo dicha en palabras terrenales. Las razones del por qué nuestro Señor Jesucristo empezó a utilizar parábolas fueron por tres principales motivos. La primera era para sus discípulos que estaban preparados y dispuestos a escucharlas, a estos les revelaba la verdad. Y aquellos que no estaban dispuestos a creer, los fariseos, los que tenían un corazón duro y encallecido, pero que no le entendían a las parábolas porque les ocultaba la verdad. Era el propósito de Jesús de ocultarles la verdad. Y la otra era para que la palabra de Dios podría ser cumplida según lo manifestado por el profeta Isaías. Eso lo podemos ver en Isaías capítulo 6, de los versículos de 9 al 11, que dicen así: y dijo, anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos, para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda ni se convierta y haya para él sanidad. Y yo dije, ¿hasta cuándo, Señor? Y respondió él, hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador, y no haya hombre en las casas y la tierra esté hecha un desierto. 7 de las parábolas, ¿verdad?, del reino de los cielos se encuentran en Mateo capítulo 13. Vamos a ver en este devocional 3 de las parábolas. Las primeras 3. En la primera, del sembrador. El objetivo de esta parábola es la de que aquellos que escuchan el evangelio y no se benefician de él, aunque eso se revela claramente mostrando las causas que impiden el crecimiento de la semilla. Entonces vamos a ver ahorita lo que dice Mateo capítulo 13 de los versículos del 1 al 23. Entonces dice lo siguiente, versículo 1. Aquel día salió Jesús de la casa y se juntó al mar. Y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca, se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, he aquí el sembrador. Claro, el sembrador se refiere ¿a quién? Al creyente que sale a evangelizar. Salió a sembrar, que es el que lo siembra, la palabra. Y mientras sembraba, evangelizaba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Ok, después el versículo dice, entonces acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Y respondiendo le dijo, porque a vosotros os he dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado.
Esto se asemeja mucho al mundo actual, donde al rico se hace más rico cada vez. De la misma manera nos está hablando que esto es espiritual, que al que tiene el espíritu, espiritualmente se le da más sabiduría y más inteligencia a través de la palabra de Dios. Entonces, muchas de las cosas nosotros tratamos de verla, o la gente trata de ver como beneficios para este mundo, y es para el siguiente, espiritualmente para crecer a través de la palabra. Continuamos con el versículo 13 que dice así: por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan, y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos, porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearán ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Aquí podemos ver del versículo del 13 al 17 que la ceguera espiritual ha caído sobre Israel, y una revelación clara solo los desanimaría y los llevaría aún más a la incredulidad. Siguiendo con el versículo 18 dice: oíd pues vosotros la palabra del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no le entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Aquí la semilla no tiene oportunidad de echar raíces. Las aves del diablo, la crítica, la duda, la incredulidad, el perjuicio, la preocupación, arrebatan la semilla antes que pueda ser labrada en el suelo. Continuando con el versículo 20, y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra, y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Aquí la semilla toma raíz, crece, pero muere antes de que pueda crecer debido a la poca profundidad del suelo, y se asemeja a las almas emocionales atrapadas por un repentino miedo al infierno o movidas por un fuerte atractivo. Profesan la conversión, pero sin contar el costo, y pronto caen. Jesús mencionó pedregales que subyacen en el suelo del corazón del oyente, como la tribulación y la persecución. Continuando con el versículo 22, dice: el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Aquí pues la semilla echa raíces, crece, pero no da fruto. El suelo del corazón del oyente espinoso contiene las semillas o raíces de las espinas, y éstas brotan y crecen, ahoga a la planta, y estas espinas absorben del suelo los nutrientes espirituales que necesita. Con el versículo 23 continuamos, que dice así: mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra, y da fruto, y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Aquí la semilla echa raíces, crece, da frutos, pero la cantidad varía. Algunos producen 100, otros 60 y algunos solo 30. ¿Por qué es esto? No es por culpa del suelo. El suelo del campo es igual en todo el camino, incluyendo las partes pedregosas y llenas de espinas. ¿Por qué entonces? Fue la falta de cultivo. Si el suelo se hubiera limpiado, labrado y cultivado adecuadamente, y las condiciones atmosféricas apropiadas hubieran prevalecido, habría traído una producción uniforme del 100.
La parábola nos enseña que el cristianismo es algo nuevo, que no es como la hierba que crece espontáneamente, sino que debe ser sembrada y cultivada como el trigo. Esta parábola se asemeja a la agricultura, la de un granjero o agricultor sembrando semillas, y no la de un rey estableciendo un reino. En otras palabras, esta dispensación de la gracia es agrícola, con el propósito de obtener el trigo de la iglesia, ganar almas para el cuerpo de Cristo. La aparente inutilidad del suelo, que solo una cuarta parte da fruto, y eso en proporciones desiguales, parece indicar el fracaso comparativo del evangelio en esta época. La parábola no enseña que el mundo se convertirá mediante la predicación del evangelio. Con esto terminamos con la primera parábola. Ahora vamos a ver la parábola del trigo y la cizaña. Esta empieza en el versículo 24. Les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras dormían los hombres, su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, para recoger el trigo en mi granero. Aquí pues termina la primera parte, continúa del versículo 36 la explicación, y dice de la siguiente manera: entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa, y acercándose a él, sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino, y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo, y los segadores son los ángeles. De manera que, como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles, y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. En esta parábola, Cristo mismo la interpreta. Nos dice que el hombre que sembró la buena semilla es el Hijo del Hombre. Aquí podemos ver en el versículo 37 que dice lo siguiente: respondiendo él les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, que la sembró en su propio campo. Esto lo podemos ver en el versículo 24. Si regresamos al versículo 24, y dice: le refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, y que el campo no es la iglesia, sino el mundo. Esto de un solo golpe derriba el argumento de quienes afirman que el campo es la iglesia y que el trigo y la cizaña representan profesores o como se llama, maestros verdaderos y falsos. El Hijo del Hombre, que es Jesús, el sembrador, en la primera parábola sembró la semilla del mundo. En esta parábola él siembra hombres, los hijos del reino. Esto es hermoso, ilustrado en la persecución que siguió al mártir de Esteban. Eso lo podemos ver en Hechos 8,
del 1 al 4, que dice así: y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y los hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Fue el Hijo del Hombre mismo, a través de Saulo de Tarso, y no Satanás, quien dispersó la transmisión de la iglesia o del evangelio por Judea y Samaria. Así es donde comienza esta parábola. Esta dispersión ha estado ocurriendo a lo largo de los siglos. Pero el campo no solo fue sembrado de trigo. El diablo vino y sembró la cizaña. La cizaña se parece tanto al trigo y no se puede ver la diferencia hasta que madura o crece. Esta siembra de la cizaña se realizó no mientras el sembrador dormía, porque él nunca duerme, sino mientras los hombres que dejó para cuidar el campo dormían. Eso lo podemos ver en el versículo 25, que dice así: pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Esta siembra aún continúa. La cizaña representa a los hijos del mal. Son hombres del carácter de esos judíos a quienes Jesús dijo: vosotros sois de vuestro padre el diablo. Esto lo podemos ver en Juan, en el libro de Juan, capítulo 8, versículo 44, que dice así: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Aquí es importante notar que el diablo no puede cambiar el trigo, solo puede sembrar cizaña, pero puede sembrar en cantidades tan grandes como para cambiar completamente el aspecto de todo el campo. Cuando los criados vieron lo que habían hecho, dijeron: ¿quieres entonces que vayamos y los recojamos? El maestro dijo: no sea que mientras recojan la cizaña o la arranquen la cizaña, también arranquen el trigo con ellos. Este no es un argumento para la relajación en la disciplina de la iglesia. Esta parábola no tiene referencia a la iglesia como la iglesia. Hombres y mujeres en estos días están tratando de erradicar todo tipo de males desagradables. Ese es un sueño vano y hace más daño que bien. El resultado del bien y del mal tendrán su resultado al final de la era. El bien creciendo mejor y el mal peor. La parábola enseña a medida que se acerca el momento en que la cosecha se acerca, la diferencia entre el trigo y la cizaña se hará más evidente y clara. ¿Cuánto durará el conflicto entre bien y mal? Hasta la cosecha, dice. Y eso lo podemos ver en el versículo 30. Si vamos y leemos, que dice así: dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. ¿Cuándo es la cosecha? Al final de esta era. Y los segadores serán los ángeles. Podemos verlo en el versículo 39, que dice así: el enemigo que la sembró es el diablo, la siega es el fin del siglo, y los segadores son los ángeles. Tan pronto como el trigo de la iglesia esté maduro, Jesús regresará. Algunos están perplejos por las parábolas. Reúne primero la cizaña, dice, y átala en bultos para quemarla, pero recoge el trigo en mi granero. Eso lo podemos ver en el versículo 30,
que ya lo leímos. Y hay personas que afirman que la iglesia debe permanecer en la tierra hasta que se queme la cizaña, y que esto requiere que la iglesia pase por la tribulación, pero el hecho es que la cizaña se juntarán en paquetes para no quemarlas antes de cosechar el trigo, sino para que se separen y estén listos para quemar después que el trigo haya sido cosechado en el granero celestial. Esta reunión de la cizaña en bultos continúa ahora en la formación de falsos sistemas religiosos como el mormonismo, la ciencia cristiana, el espiritualismo, testigos de Jehová, etc. Esta parábola enseña que el trigo y la cizaña son inseparables hasta el fin de la dispensación y por lo tanto no puede haber milenio hasta que Cristo regrese. Con esto terminamos la segunda parábola de el trigo y la cizaña y empezamos con la parábola de la semilla de mostaza. La semilla de mostaza empieza en el versículo 31 y dice así, de siempre del capítulo 13. Otra parábola les refiero diciendo, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nido en sus ramas. La parábola de la semilla de la mostaza y la parábola de la levadura, que la vamos a ver en el otro devocional, pasaremos, comienzan con la frase el reino de los cielos es semejante a, y por lo tanto su enseñanza no debe contradecir a la enseñanza de la parábola del trigo y la cizaña. Lo mismo es cierto de todas las parábolas del reino de los cielos. Sin embargo, estas dos parábolas han sido ambas para enseñar la expansión de la iglesia hasta que sea suprema. El reino del cielo no es la iglesia, sino la cristiandad. Sin embargo, por razones de claridad, dejaremos que el árbol de mostaza represente la iglesia visible, compuesta por todas las iglesias llamadas cristianas. De estas dos parábolas, el árbol de mostaza representa el crecimiento externo y la condición de la iglesia visible, y la levadura el desarrollo interno. La planta de mostaza es una hierba de jardín y se cultiva por su semilla, que es la más pequeña de todas, utilizada como condimento. Crece salvaje a menudo a la altura de 7 u 8 pies. Para obtener los mejores resultados debe cultivarse en un jardín. En la parábola encontramos semillas sembradas en un campo, en el mundo, no en un jardín, y crece salvaje hasta que ya no se llama hierba, sino árbol. La semilla no produce, según su especie, una hierba humilde, sino que se convierte en un árbol vano y glorioso, una monstruosidad, en la que se alojan las aves. ¿Quiénes son estas aves? Son las aves de la parábola del sembrador, porque se usa la misma palabra y por lo tanto son los agentes del maligno, el diablo. Eso lo podemos ver en Mateo 13:4 y en el 19. Nos aclara que las aves en esta parábola no representan a las personas convertidas por la predicación del evangelio, sino a los emisarios de Satanás, y no se alojan en las ramas del árbol tanto como refugio como para beneficio mundano, sino para lo contaminan con su presencia. El árbol de mostaza comienza con 120 creyentes que recibieron el bautismo del Espíritu en el día de Pentecostés. Eso lo podemos ver en Hechos 1, versículo 15, que dice así: en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y reunidos eran como 120 en número, y dijo: varones hermanos, es necesario que se cumpliese la escritura y que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que pretendieron a Jesús. Aquí pues estaban reunidos para elegir al apóstol que iba a sustituir a Judas.
Y luego vino el día de Pentecostés que lo llenó del Espíritu Santo. La iglesia, pues prácticamente ahí es donde crece la iglesia. La iglesia continúa creciendo hasta que sus ramas se extendieron por todo el mundo romano. Pero las aves del cielo, como Ananías y Zafira, Simón el mago, Himeneo y Fileto y otros emisarios de Satanás, comenzaron a alojarse en sus ramas y en detrimento de su pureza. Al igual, cuando en el año 324 después de Cristo, el emperador Constantino unió la iglesia al Estado o cualquier sistema religioso apóstata, donde millones se han agolpado en la iglesia como una cuestión de política, interés, de moda, y se agachan bajo su sombra, se alojan en sus ramas, engordan sus frutos, lo cual se continúa haciendo hasta el día de hoy. Según esta parábola, el reino de los cielos es un vasto sistema mundano arraigado en la tierra, que lleva el nombre de Cristo, poseedor de riqueza, prestigio y poder, pero que alberga a los agentes del gobernante de las tinieblas de esta época. Tal sabemos que es la condición de la iglesia visible de hoy. ¿Dónde está la imagen del cristianismo puro extendiéndose al mundo hasta que el conocimiento del Señor cubra la tierra como las aguas cubren las profundidades, dando paso al milenio y a esta parábola? De hecho, enseña lo contrario y es prueba de la propia declaración de Jesús que cuando regrese no encontrará la fe en la tierra. Eso lo dice Lucas 18, capítulo 18, versículo 8. Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Bueno, hermanos, con esto pues termino este devocional. Recuerden, hermanos, que Dios me los bendiga y recuerden que estamos en un tiempo muy malo. Todas las noticias apuntan a la llegada, al rapto. Así que, hermanos, estamos en un tiempo que Cristo nos está dando chance o oportunidad para que podamos esparcir el Evangelio. Recuerden que para eso tenemos los medios electrónicos o los que se puedan reunir con gente que sepan que no ha salido, pues háganlo, hermanos, porque sí necesitamos este tiempo ganar almas para Cristo. Que Dios me los bendiga, muchas gracias y que tengan un feliz día. Vamos a entrar a las peticiones de oración en este tiempo de las 12 p.m. Cadena de oración. Queremos orar por la hermana Gladys Gómez, por su salud y protección económica. Padre bendito, vete, Señor, que la hermana Gladys Gómez tenga la solución a su situación difícil que se encuentra. Por su salud y su situación económica. Todos pasamos por una situación difícil económica, pero unos más que otros. Pero Padre, que seas propicio a esta hermana, Padre, que tú le ayudes, que sienta ella, Señor, la visita tuya en todo lo que ella está pasando. Que asienta que tú le has dado, Señor, la bendición de restaurarle su salud y de restaurar su vida económica. También, Señor, por Lourdes Carmona y su familia, por su salud. Oramos, Señor, por Lourdes Carmona y su familia, por su salud. Te pedimos, Padre, que cada uno de los miembros de la familia que son parte de ella sienten quizás el mismo dolor o el mismo malestar o la misma situación que a ella le embarga. Padre bendito, visita y dar, Señor, solución
a la hermana Lourdes Carmona. Oh Señor, bendícela, guárdala, que ella sienta que tú estás con ella. También por Jimmy Méndez y por toda su familia, por su salud de todos. Por Jimmy Méndez, Señor, pedimos por este hermano que ha pedido oración. Él sabe cuál es su situación que le está apestando. Te pido, Señor, que le guardes, le bendigas y que sienta, Señor, que tú estás con él. Estás, Señor, dándole el consuelo, estás, Señor, dándole, Señor, solución a lo que él en este momento está pasando. Bendícelo a él y a su familia. Queremos también orar por Carolina Pacheco para que Dios provea los recursos necesarios y abra puertas para su operación de mioma. Por Carolina Pacheco, Señor, bendice a esta hermana y que los recursos que ella está careciendo, que ella los necesita, pedimos que se los proveas, Padre, para que ella pueda hacerse esos exámenes y pueda ella tener la facilidad de hacerse esa operación. Te pedimos, Señor, por los médicos que intervendrán a esta hermana, que tu mano divina, Señor, sea llevada, sea puesta en las manos de ellos para que hagan un trabajo a la perfección, un trabajo donde ella pueda estar bien, pueda, Señor, tener un resultado feliz y que ella se sienta bien al final. Gracias, Señor. Queremos orar por los compañeros y amigos del hermano Horacio Barrios, con diagnóstico de COVID-19. Que nuestro Dios los sane completamente y sean de testimonio para sus familias y compañeros. Señor, por nuestro hermano Horacio Barrios, sus amigos, sus compañeros, te pedimos, Señor, que toque su cuerpo, los visites ahí en la cama, los visites ahí en el lugar donde están reposando por motivo de esa enfermedad. Padre, que todo la secuela que hace esta enfermedad, te pedimos que desaparezca de ellos y que venga la sanidad, que venga, Señor, la restauración de ese cuerpo, de estos amigos o hermanos de nuestro hermano Horacio Barrios. Dios les sane y que ellos, Señor, puedan testificar al final. Bendice a sus familias también. Guárdales y bendíceles, Padre. Gracias en el nombre de Cristo. Amén. Queremos pasar a la oración, tema de oración del mes, y vamos a orar por la nación. Señor, queremos, Señor, en este momento recordar, queremos, Señor, con toda sinceridad, con toda franqueza, Señor, que estamos viviendo situaciones difíciles en la nación. Por todos los rincones de Honduras hay zozobra. Por todos los rincones de Honduras hay nerviosismo. Por todos los rincones de Honduras hay, Señor, desespero por esta situación. Y no vamos a descartar que nosotros como hijos tuyos muchas veces entramos en esa situación. Pero Padre, queremos, Señor, que por todos los lugares de este país, Señor, tú estás aquí y estás en todas partes. Pedimos, Padre, que hagas presencia, Señor,
alrededor de todo este país. Y no solo, Señor, está pasando esta situación de esta enfermedad, sino que hay otras cosas que conllevan las situaciones difíciles para todos los que habitamos este país. Padre, hay situaciones económicas, hay situaciones que en realidad se nos hace difícil muchas veces decir cómo voy a sustentarme, cómo voy a hacer para que solucionar tal cosa. Hoy es en general, ha sido tocado todo el Honduras. Te pedimos por esta nación, Padre, por los gobiernos que muchas veces aprovechan esta situación para llevar esos dineros y guardarlos para gastos propios, para asuntos personales. Oh Señor, te pedimos que les des temor, que sientan temor al hacer tal cosa, porque de todas maneras tú llamarás a cuentas a todos estos hombres y mujeres que hacen tal cosa. Están aprovechándose de una situación tan difícil que está viviendo el país. Oh Padre, te pedimos lluvia de bendiciones para este país. Necesitamos, Señor, que tú, Padre, toques cada corazón y que hayan muchos almas de este país que se conviertan a ti. Que esto sirva, Señor, para que te conozcan y te conozcan y conozcan a un Dios verdadero. Gracias, Padre. Queremos orar por las acciones de la semana. Agradecimiento a Dios por la tierra donde nacimos. Padre, hemos recordado este país, pero en este momento, Señor, queremos rendir gracias a ti por esta tierra que nos diste, por esta tierra, Señor, que nos diste a nacer. Oh Señor, no importa las circunstancias en que estemos viviendo, pero si nosotros nos dedicamos y nos presentamos delante de ti con un corazón sincero, con un corazón contrito a ti, Padre, tú, oh Dios mío, vas a traer muchas bendiciones, muchas y muchas bendiciones que nos vamos a sorprender. Agradecemos a ti, Señor, porque un día nacimos en esta tierra. Agradecemos a ti, Señor, porque por los años que nos has dado de vida. Hoy quizás está naciendo un niño. Hoy quizás un niño está creciendo. Pero todos nosotros los que ya hemos vivido, hombres y mujeres que nos has dado vivir, Señor, en esta tierra, te agradecemos. Te agradecemos, Señor, por todo lo que nos has provisto, por el alimento, por el vestido, por la medicina cuando la necesitamos y también, Señor, por la sanidad de nuestros cuerpos cuando muchas veces se quebrantan de salud. Muchas gracias, Señor. Gracias, muchas, pero muchas gracias. Entramos a una cadena de oración de 24 horas. Tenemos aquí un listado de peticiones a ti, Señor, que queremos en este momento declararlas. Que sé que tú, Señor, has puesto tus oídos, tienes tus oídos puestos para que escuchar y dar respuesta. Dice que se mantenga la unidad de nuestra congregación, que se sostenga el amor fraterno de los hermanos de la Iglesia Evangélica Comunidad de Gracia, que la congregación no se disperse,
que se mantenga junta, unánime, unida en una misma mente y parecer, practicando las disciplinas espirituales en casa y orando por sus hermanos e iglesia. Que Dios provea a la Iglesia Evangélica Comunidad de Gracia los medios virtuales alternativos precisos y eficientes para poder continuar juntos dándole gloria y honra a Dios, al Trino Dios, Padre, el Todopoderoso, Jesucristo nuestro Salvador, y al Espíritu Santo nuestro Consolador. Por los adultos mayores de nuestra congregación que en ningún momento estén expuestos al COVID-19, que tengan paz espiritual y estabilidad emocional. Por los hermanos de la Iglesia Evangélica Comunidad de Gracia, padecen de alguna enfermedad, que Dios sea su sustentador, que no le falten medicamentos y que Dios glorifique su nombre dándoles sanidad. Por la provisión de alimentos en los hogares de los miembros de la Iglesia Evangélica Comunidad de Gracia, el Señor provea los medios para que los hermanos estemos permanentemente abastecidos. Por protección divina de Dios, todos los miembros de la Iglesia Evangélica Comunidad de Gracia y sus familiares, que no seamos víctimas del COVID-19, que cuando estemos congregados nuevamente en nuestras instalaciones, agradezcamos todos juntos a Dios por su misericordia, que con entendimiento y respeto a Dios con su accionar soberano, cada miembro de la Iglesia Evangélica Comunidad de Gracia y su familia, demos gracias porque Él así cumple cada propósito suyo para preparar un mundo mejor para los redimidos. También que se manifieste en todos los fervientes deseos de la edificación espiritual por medio del conocimiento de la palabra del Señor y la oración. Por las medidas administrativas que la Iglesia Evangélica Comunidad de Gracia debe tomar en esta situación en la que existen muchas restricciones, en que el Señor ilumine a las personas involucradas en la toma de decisiones y que la Iglesia pueda estar suplida en sus finanzas y pueda cumplir con los compromisos del mes. Por la dirección de Dios en los replanteamientos de los planes y actividades de este año en la Iglesia Evangélica Comunidad de Gracia, que por todo se haga conforme a su voluntad. Porque más hermanos se agreguen a las filas del servicio a Dios en los diferentes ministerios de la Iglesia Evangélica Comunidad de Gracia, comenzando a hacerlo de manera virtual, y cuando todo regrese a la normalidad lo hagan de manera presencial. Por el fortalecimiento de nuestras estrategias para el ministerio evangélico, que Dios permita encontrar los medios más oportunos para seguir pregonando el Evangelio de salvación y dando frutos. Por el ministerio de jóvenes activo en este momento de distancia física, los jóvenes encuentren un refugio en la Iglesia Evangélica Comunidad de Gracia y puedan sentirse espiritualmente acompañados. Hemos leído, hemos presentado al Señor estas peticiones. Señor, gracias porque tú estás atento a escuchar
Estás atento, Señor, y yo sé que tú has escuchado estas peticiones. Padre, creemos que como iglesia estamos confiados en que tú, Dios mío, nos has escuchado. Gracias, muchas gracias. Queremos presentar en este momento la ofrenda al Señor. Queremos orar por este tiempo para que el Señor bendiga, porque también la ofrenda es parte del culto. Señor, gracias te damos, porque tú, Señor, nos provees de lo poco que nosotros tenemos, de lo que nos das, pues de eso, Señor, devolvemos a ti, no porque tú tengas necesidad, Padre bendito, sino porque está dentro de nuestra obligación proveer para las necesidades de la iglesia. Señor, bendice a aquellos que por situaciones especiales no pueden ofrendar. Hoy en día es muy conocido que por falta de trabajo, y quizás muchos hermanos han quedado sin trabajo, te pedimos, Señor, que les proveas y que las empresas donde trabajan tengan, Señor, la puntualidad de pagarles, de darles su sueldo que devengan, y de esa manera, Señor, pueden, Señor, devolver parte de lo que tú, Señor, nos has dado. Gracias, Padre. Muchas gracias. Muchas, pero muchas gracias. Queremos despedir este tiempo y esperamos que para las 3 de la tarde continuaremos en este servicio. Muchas gracias. Que el Señor les bendiga.